Hablemos más en extenso de este anime. Y antes de continuar quiero agradecerles por estar aquí una vez más. Sé que me he tardado bastante en sacar un nuevo capítulo. Para aquellos que me sigan en TikTok o en YouTube sabrán que técnicamente he estado activo subiendo videos cortos, pero pues la verdad es que ya me hacía falta grabarles un capítulo largo como este. Y hoy estamos de regreso aquí con un remake. Miren, Funeguamo es una de las obras que me hizo amar el medio del anime, precisamente por cómo aborda una pasión tan concreta y rara. Por supuesto, hablo del lenguaje. Generalmente damos por sentadas las palabras, sin detenernos a pensar en su magnitud y poder. Sin embargo, es a través del lenguaje que plasmamos nuestras ideas y emociones. Y es justamente este vehículo el que me permite compartir con ustedes lo extraordinario de esta serie. Comunicar exactamente lo que sentimos resulta un desafío, ya que, a pesar de contar con definiciones teóricas de términos como maravilloso, extraordinario o bello, en la práctica, cada experiencia adquiere matices únicos. En este episodio, los invito a prestar especial atención a las palabras que empleo y a reflexionar si el significado detrás de ellas resuena de la misma forma en cada uno de nosotros. Además de esto, Funeguamo nos sumerge en el fascinante proceso de confeccionar un diccionario. A primera vista podríamos imaginar definiciones frías y objetivas, impresas en papel, pero la realidad es mucho más compleja y poética. Acompáñenme en este viaje para descubrir cómo la pasión por el lenguaje se transforma en una experiencia visual y emocional únicas. Una anotación antes de seguir. En pro de que sea un poco más ameno y claro, no profundizaré tanto en el asunto de los diccionarios, sino de la historia de los personajes, ya que considero que el anime ya hace bastante bien el trabajo didáctico respecto a la confección de un diccionario. Sin más por el momento, vayamos por partes. El vasto océano de las palabras. Sin poder cruzar ese océano, solo podemos pararnos y ver, manteniendo dentro de las palabras que desesperadamente queremos expresar. Un diccionario es un barco capaz de cruzar ese océano. Esta es la frase que inaugura la obra. Sin duda, la mejor introducción para sumergirnos en su universo. Tras este diálogo inicial, se nos presenta la conversación entre Araki y Matsumoto acerca de la complejidad de confeccionar un diccionario. En ella, Araki lamenta no poder estar presente para ver la publicación del Daitokai debido a la enfermedad de su esposa, pero promete que antes de partir encontrará a su sucesor en el departamento editorial. Matsumoto, escéptico, duda de que algún joven pueda asumir una tarea tan intrincada, pues elaborar un diccionario es un desafío mayor que otros tipos de... Sin embargo, Araki se niega a aceptar tal realidad y jura que encontrará a la persona idónea. Más adelante, la obra introduce a Mitsuya en su primera aparición. Se presenta en una librería para entregar unos promocionales. En este contexto se evidencia su naturaleza nerviosa, contrastada con la figura de Masashi, quien lo apoya, disculpándose en nombre de la empresa y ofreciéndole un consejo. Prácticamente un sermón sobre las ventas. Al final de esta interacción, algo en Mitsuya cambia. Una simple palabra logra transformarlo, permitiéndole hablar con seguridad y dejarse llevar. Este giro confirma que, en efecto, Mitsuya es la persona que el departamento editorial de diccionarios estaba buscando. Pero aún es bastante temprano. La obra nos sumerge ahora en la vida del protagonista. Ahora seguimos a Mitsuya, quien habita en una posada llamada Sonsou, donde alquila un pequeño cuarto. A través de la conversación con su casera descubrimos que, a pesar de ser un auténtico gusano de libros, Mitsuya se siente aprisionado por las mismas palabras que él tanto ama. Esta analogía, que retoma la imagen inicial de la obra, se irá desarrollando a lo largo de los capítulos, en donde las palabras son tanto un medio como una prisión para todos los que están relacionados con el proyecto del Daitokai. Mientras tanto, Araki sigue en su incesante búsqueda del sucesor, un cargo que parece nadie desea ocupar. Incluso Masashi, presente en la misma escena, se muestra un poco entusiasmado con su trabajo, reflejando el estigma que recae sobre la elaboración de diccionario, una labor que demanda grandes recursos en comparación con sus ganancias, pero que, a fin de cuentas, es imprescindible en una sociedad en donde el lenguaje es tan complejo como lo es la sociedad japonesa. Durante la conversación entre Araki y Masashi, este último relata su experiencia con Mitsuya, lo que hace que Araki se muestre impaciente por conocerlo. Como ya mencioné, nuestro protagonista reúne todas las cualidades para ocupar ese puesto. Juntos, se dirigen al departamento de ventas para evaluarlo. Desde el primer encuentro, Araki percibe que Mitsuya es especial. Tras ponerlo a prueba pidiendo definir varias palabras, la decisión es unánime. Mitsuya formará parte del proyecto Daitokai. Él será quien se enfrente al vasto mar de palabras y construya el barco que le permita cruzarlo. Con su incorporación oficial, el equipo celebra una reunión en un restaurante, donde se presenta al personal del departamento editorial. Durante la velada, lo que más llama la atención de Mitsuya es la figura de Matsumoto. En medio de la charla sobre el trabajo, se destaca que Mitsuya es, en cierto modo,
asocial y peculiar. No solo carece de teléfono móvil, sino que también tiene un pasatiempo muy particular que consiste en observar a las personas que ascienden por la escalera mecánica. Irónicamente, esta característica resulta ideal para el proyecto del Daitokai. Matsumoto lo explica de forma tan elocuente que es mejor que lo descubran por ustedes mismos. En esencia, subraya que el principal objetivo del diccionario es facilitar que las personas se entiendan mutuamente. La revelación sorprende a todos, excepto a Masashi, quien sigue siendo el miembro más atípico de este singular grupo. En la siguiente escena, Araki guía a Mitsuya a través del recorrido de su futura labor. Le explica detalladamente no solo el cómo, sino también el porqué de cada paso. Aunque la tarea de confeccionar un diccionario puede parecer larga y tediosa, tal como lo insinúa Masashi, y en vista del lugar al que han asignado tal departamento, en realidad es un trabajo repleto de vida. La clave está en reconocer que el lenguaje es un ente vivo, que evoluciona junto con la cultura que lo utiliza y con el paso del tiempo. Esto aplica tanto al japonés como al español o a cualquier otro idioma. Por ello, no se incluyen todas las palabras existentes, sino aquellas que resultan realmente relevantes. La meta es ir más allá de la mera definición. Se trata de interpretar para que quienes consulten el diccionario puedan emplear las palabras de manera significativa. Esta perspectiva emociona a Mitsuya, aunque él mismo no lo demuestra abiertamente. Sin embargo, no todo es positivo. Ahora Mitsuya se enfrenta al reto de trabajar en equipo. No es que no tenga la capacidad, sino que teme equivocarse y, en consecuencia, afectar al proyecto. Afortunadamente, la casera le infunde fuerza y confianza para lidiar con esta inquietud, recordándole que, a pesar de sus nervios, su buena naturaleza le permite adaptarse al trabajo colectivo. Lo inesperado, sin embargo, es lo que verdaderamente debería preocupar a Mitsuya. Esa noche, mientras buscaba a su gato, sube al primer piso de la posada y comenta en tono irónico que ha venido por ella, refiriéndose cariñosamente a su animal. En ese preciso instante, sus ojos se encuentran con una bella mujer. La sola impresión lo deja en el suelo, mientras la mujer deja una risa burlona flotando en el aire. Al día siguiente, Mitsuya cree que todo fue producto de un sueño, hasta que se topa con la misma mujer en la puerta de su casa. Descubre que se trata de Kaguya, la nieta de la casera, quien se está preparando para convertirse en chef tradicional japonesa, en Ume no Mi. Su presencia lo impacta tanto que se retira sin poder articular una respuesta. Este encuentro despierta en Mitsuya una inmensa curiosidad. Dedicado a las palabras, él posee una mirada única que le permite disfrutar a cada instante mientras se forja el Daitokai. Las palabras, casi como si le hablaran, lo conmueven de forma inexplicable. Tanto es así que, durante una revisión, queda paralizado ante la palabra amor. Notando esta conexión, Masashi se aproxima y le dice: "Este es tu terreno". Sin embargo, la atmósfera se torna incómoda cuando, de improviso, irrumpen los jefes durante la reunión mensual. En esta reunión no solo se abordan temas esenciales sobre el diccionario, sino que Matsumoto protagoniza un diálogo revelador acerca del lenguaje. Según él, el lenguaje cumple una función social y personal fundamental. Nos permite expresarnos y comprendernos mutuamente. No obstante, también posee una gran carga subjetiva, moldeada por las experiencias de cada individuo. Por ejemplo, la palabra suave puede describir una cama. Para una persona, esto evocará sensaciones agradables, mientras que para otra resultará poco reconfortante. Así, quien asocia lo suave con lo placentero podría extender ese adjetivo para describir un sabor que disfruta, mientras que aquel que lo percibe negativamente lo utilizará para referirse a un sabor apenas perceptible que le desagrada. Esto ocurre sobre todo con la palabra amor, pues posee una carga tan subjetiva que, para quienes aún no lo han vivido plenamente, su definición puede resultar fría e insuficiente. Conscientes de ello, el grupo decide que Mitsuya experimente esta sensación de manera directa para mejorar su trabajo. Al menos, ese es el pretexto, y es por eso que lo invitan a cenar al restaurante en donde trabaja Kaguya. Allí, Mitsuya descubre que lo que siente trasciende la simple atracción hacia la belleza de Kaguya. Se enamora también de su convicción y determinación. Ambos comparten la idea de que para alcanzar sus sueños es necesario trabajar intensamente en sus deseos. Para Mitsuya, este sentimiento despierta la esperanza de conquistar a Kaguya y entablar una relación, aunque es consciente de lo difícil que puede ser. Incluso, llega a envidiar en cierta medida la habilidad de Masashi para conectar con la gente, mientras que Masashi admira la pasión y destreza de Mitsuya al jugar con las palabras. Unidos tanto en lo personal como en lo profesional, parecían encaminados hacia un futuro lleno de posibilidades, hasta que ocurre algo que lo detiene todo. Masashi se entera de un rumor inquietante. El Daitokai podría ser cancelado. Sin demora, Masashi se reúne con el equipo para anunciar la noticia y buscar una solución urgente. Con determinación, él mismo resuelve el problema. Deciden vender por adelantado la idea del Daitokai, de forma que la empresa, temerosa de dañar su imagen, no se atreva a cancelarlo.
Es una estrategia agresiva pero efectiva, que brinda al grupo un respiro breve antes de retomar el trabajo. Pasados unos meses, el Daitokai alcanza cierto nivel de popularidad. Sin embargo, esto inquieta a Masashi, ya que la jugada podría empañar su reputación dentro de la empresa. Bajo esa presión, decide tomarse un día de descanso, y aprovechando la ocasión, sugiere a Mitsuya que debería invitar a Kaguya a salir. A continuación, se desarrolla una escena clave que explora la compleja relación entre Masashi y Mitsuya, dos caras de una misma moneda. Masashi es extremadamente sociable, dinámico y enérgico, aunque carece de la pasión pura que define a Mitsuya. Este último, más reservado, serio e introvertido, se transforma cuando se sumerge en el mundo de las palabras, alcanzando un estado de concentración casi inquebrantable. Un primerísimo primer plano de la mirada de Masashi revela una sutil envidia hacia Mitsuya, un sentimiento que iremos desentrañando en capítulos posteriores. Sin duda alguna, mi personaje favorito de toda la obra es la casera. No solo es un pilar de apoyo para nuestro protagonista, sino que es imposible no quererla. En cuanto detecta que Mitsuya desea invitar a Kaguya a salir, se comporta como una Celestina infatigable, convencida de que sin su intervención, el protagonista se quedaría embobado observándola todo el día. La cita se desarrolla en un escenario bastante cliché para el anime, una rueda de la fortuna o noria. Sin embargo, en este entorno se teje una metáfora profunda entre la rueda y la labor de estos personajes. Se subraya que el lenguaje es una construcción social en constante transformación, moldeado por la cultura y el paso del tiempo, algo que ya hemos mencionado varias veces. Así como no se incluyen en un diccionario todas las palabras existentes, sino solo aquellas que revisten relevancia. La cocina tradicional también debe reinventarse o fusionarse con otros estilos para descubrir nuevos sabores. Ambos personajes encarnan la pasión por un trabajo perpetuamente en evolución, un proyecto inacabado por naturaleza, y demuestran que, aunque el cambio es inevitable, renunciar a ese viaje es impensable. Muchas veces al comenzar un proyecto nos concentramos únicamente en el resultado final, en la consumación, sin valorar el recorrido. Es cierto que un camino lleno de dificultades hace que la victoria sea aún más dulce, pero también hay caminos que se disfrutan simplemente por avanzar, incluso sin una meta definida. Es como en el senderismo. Alcanzar la cima tras tanto esfuerzo es gratificante, pero la experiencia de adentrarse en la naturaleza y disfrutar del trayecto es lo que realmente enriquece el alma. Aquí quiero traer a colación algunas palabras del autor Carlos Castañeda en su libro Las enseñanzas de Don Juan. En este libro, el autor nos hace preguntarnos, ¿este camino tiene corazón? Castañeda nos explica en su libro que al final, un camino es solo un medio para llegar a un lugar, y en el caso de los humanos, cualquier camino que tomemos inevitablemente termina en el mismo punto, que es la muerte. A través del texto, lo que nos quiere dar a entender es que sin importar el camino que tomemos, todo acaba en el mismo lugar. El músico, el poeta, el político, el científico. Tú y yo vamos por un camino diferente hacia el mismo destino, y el punto más importante es comprender si ese camino vale la pena. A eso es a lo que se refiere con un camino con corazón, un camino que podemos disfrutar, al cual podemos voltear a ver sin un solo arrepentimiento, lo cual también me recuerda al eterno retorno de Nietzsche, que nos hace preguntarnos, si estuviéramos condenados a vivir siempre la misma vida de principio a fin, ¿sería una pena o una alegría? En ese aspecto, no hay respuestas correctas. Y me gustaría que tú, mi estimado escucha, te detengas un momento y te hagas esta pregunta. Para Mitsuya y Kaguya, la respuesta es sí, ambos recorren un camino con corazón. Pero regresemos a la historia. Como mencioné anteriormente, Masashi ya ha vendido el proyecto del Daitokai y en breve tendrá que rendir cuentas a sus superiores. Tranquilos, aún conserva su empleo. Sin embargo, se verá obligado a abandonar el Daitokai para asumir otras tareas dentro del editorial, específicamente en el Departamento de Relaciones Públicas, o PR para abreviar. Sumado a ello, el proyecto del Daitokai experimentará una pequeña desviación, ya que el equipo deberá dedicar tiempo a revisar el diccionario de aprendizaje Genbo. La popularidad de este diccionario supone un mayor margen de ganancias para la empresa y se espera que esta revisión impulse las actividades del propio Daitokai. No obstante, Masashi no se siente del todo cómodo con este nuevo rumbo. Como ya señalé, Masashi alberga un sentimiento de envidia hacia Mitsuya. Mientras él carece de una pasión desbordante, Mitsuya se entrega con intensidad a aquello que le apasiona. El problema es que, justo cuando parecía estar encontrando su lugar en el proyecto, Masashi se ve desplazado del cuadro. Afortunadamente, la transferencia a otro departamento aún no se ha concretado, lo que le permite permanecer un tiempo más en el proyecto del Daitokai y, de paso, apoyar a Mitsuya en sus enredos amorosos. Estos son sus últimos momentos en ese camino, y embriagado por el alcohol, promete darlo todo por este diccionario hasta su momento final. Paralelamente, Mitsuya se prepara para entregar una extensa y compleja carta que ha escrito con mucho cariño para Kaguya. Desde que habló con Masashi ha ganado confianza en sí mismo y espera pacientemente a su amada. Cuando finalmente ella llega, Mitsuya actúa de forma impulsiva y,
huye de inmediato para ocultar su vergüenza después de entregar la carta. Sea como sea, lo importante es que al fin ha dado el primer paso, ¿no? Después de una larga noche en vela esperando una respuesta, una que en el último momento termine evitando, Mitsuya llega temprano al trabajo, tratando de distraerse. Pero los contratiempos continúan. Como si no fuera suficiente con la titánica tarea de elaborar un diccionario para una de las lenguas más complejas del mundo, ahora también deben revisar el diccionario de aprendizaje de Japón. Y aunque dentro de la serie se nos muestra un ejemplo inspirador sobre el primer japonés que, en solitario, creó un gran diccionario, la realidad de Mitsuya es muy diferente en términos sociales, económicos e históricos. La situación empeora cuando Masashi finalmente comunica su traslado al departamento de relaciones públicas. Esto significa que Mitsuya tendrá que hacerse cargo de tareas que detesta y, para colmo, en las que no es particularmente bueno. Para él, es como hundirse en un pantano sin poder pedir ayuda. Poco a poco, la carga lo sobrepasa hasta el punto de perder por completo su concentración. Masashi hizo su jugada por el bien del Daitokai, pero para Mitsuya parece no ser suficiente. Es aquí donde la obra brilla en su construcción narrativa. Durante una reunión estratégica surge un concepto clave: el motivo superior. Si bien hay un mérito en la historia del hombre que creó un diccionario en solitario en tiempos antiguos, es crucial recordar que el lenguaje es un organismo vivo, moldeado por la sociedad y sus cambios. Es por esto que el Daitokai es necesario. Esta idea se convierte en la brújula que guía a Mitsuya de nuevo hacia su propósito. Pero con un problema resuelto, pronto aparece otro. Resulta que Masashi tenía razón. La carta de Mitsuya resultó ser un galimatías tan críptico que ni Kaguya pudo descifrar que se trataba de una declaración de amor. Sin embargo, cuando Mitsuya decide resumir todo en un sincero "me gustas", la situación se transforma por completo, y Kaguya corresponde a sus sentimientos. Con ese giro, alcanzamos la mitad de la obra. Consciente de que Masashi pronto se trasladará, se esfuerza al máximo por dejar su huella en el Daitokai. Hay una escena especialmente memorable en la que, al editar una entrada del diccionario, Mitsuya aporta una mirada analítica y rigurosa, mientras Masashi imprime frescura, jovialidad y naturalidad. Más que una simple dupla de trabajo, estos dos se han convertido en grandes amigos. De hecho, Masashi le asegura a Mitsuya que, aunque él deba cambiarse a relaciones públicas, no estará solo. Ambos seguirán luchando por el Daitokai, solo que desde diferentes trincheras. Esta escena, llena de calidez hacia una amistad natural, es una de mis favoritas de la serie. Regresando a la obra, las ediciones que este dúo ha hecho a uno de sus colaboradores no pasa desapercibida para el autor, quien pronto llama a Masashi para quejarse de sus intervenciones. Afortunadamente, gracias a sus innegables habilidades y sus métodos cuestionables, Masashi logra convencer al autor de aceptar las correcciones. Todo se hace por un bien mayor: mantener el proyecto del Daitokai con honor y dignidad, y proteger el arduo trabajo de sus amigos. Esa confianza mutua es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de este proyecto. Con un puesto vacante en el equipo, la editorial decide incorporar a una nueva integrante. Una mujer que, tras editar revistas de moda, llega con habilidades inesperadas para un proyecto como el Daitokai. Aunque a simple vista podría parecer que su experiencia no se ajusta a lo requerido, como bien afirma Majime, ella se ha subestimado a sí misma, y su don para organizar es fundamental para el éxito del diccionario. En consonancia con esto, se nos presenta una escena en la que un detalle aparentemente insignificante, la pegajosidad de las hojas, se convierte en algo crucial. Recordemos que se trata de diccionarios, productos cuya funcionalidad depende de cada característica técnica, dado que el mercado de los diccionarios es, naturalmente, reducido. Cualquier pequeño elemento que diferencie el producto y mejore la experiencia del usuario resulta invaluable. Y, por supuesto, esto es algo que el buen Majime entiende a la perfección. Una de las claves de esta obra es que no solo se centra en el proyecto, sino también en las personas que lo hacen posible. Y a partir de aquí, cada escena será clave. Aún así, el ritmo no busca abrumar al espectador, y es por eso que el tiempo debe fluir de forma diferente. Verán, para la próxima secuencia, el anime nos revela que han transcurrido 13 años desde el inicio del Daitokai. Un periodo en el que el equipo ha trabajado en proyectos paralelos para mantener viva la idea. Durante esos años han ocurrido numerosos cambios laborales y personales, ya que hasta Majime llegó a casarse. Pero a pesar de todo, el proyecto sigue en pie. Este extenso recorrido le añade una dimensión especial, mostrando el compromiso y la pasión que cada miembro del equipo ha dedicado para mantener el proyecto del Daitokai. Un ejemplo destacado del peso que esta obra otorga a la construcción de sus personajes es el de Kishibe. Su transformación se hace evidente cuando, tras excederse con el alcohol, se encuentra con Masashi. Con una simple pregunta sobre la definición de derecha, Kishibe revela su verdadero potencial, y de forma casi instantánea,
su perspectiva cambia. Pasa de la duda a involucrarse activamente en el proyecto, llegando incluso a solicitar asignaciones adicionales. Recuerdo que en mis trabajos anteriores en Uramichi Onisan y Koizuru Asteroid exploré esa dualidad entre amar y odiar el trabajo. La verdad es que ambas emociones pueden coexistir hasta cierto punto, pues hay aspectos que nos gustan y otros que no. En este sentido, Kishibe se erige como un ejemplo inspirador de cómo reconocer y potenciar tus habilidades, analizar el entorno y comprometerte con lo que haces. Su evolución nos regala uno de los mensajes más bonitos de la obra: disfrutar, en la medida de lo posible, de lo que te apasiona, aun cuando implique enfrentar desafíos. Y como una nota aparte, si bien esto de comprender tu trabajo y hasta cierto punto respetarlo, tenemos que tener en cuenta que también tenemos derechos laborales. Así que, por favor, dependiendo del lugar en el que trabajes, asegúrate de haber consultado la ley laboral correspondiente de tu país, para que así puedas trabajar sin ser explotado. Siempre respeten sus propios derechos. Regresando a la obra. En el capítulo 9, la evolución de Kishibe se vuelve aún más palpable. Durante el desarrollo de su tarea, se da cuenta de que no conoce a Mitsuya, lo que podría afectar la sinergia del equipo. Consciente de ello, decide acercarse para conocerlo mejor, por lo que recurre a Masashi, quien le ofrece la mejor introducción a su enigmático compañero. Tras una emocionante caza del tesoro, descubrimos la compleja carta que Mitsuya le entregó a su actual esposa. Llena de palabras, resulta casi ininteligible, lo que resalta la importancia del lenguaje como herramienta de comunicación y no solamente como un adorno. Matsumoto explica de manera elocuente que el amor por las palabras no se reduce a memorizarlas y conservarlas como trofeos, sino a usarlas para expresarnos de forma auténtica. Además, cuando Kishibe cuestiona a Mitsuya sobre el significado de un diccionario, este destaca una dimensión extra en la comprensión del lenguaje, subrayando que las palabras trascienden su forma escrita. Las palabras están vivas y su significado evoluciona con el tiempo, tal como nosotros cambiamos y nos adaptamos. Para Kishibe, su juventud y atención al detalle le otorgan una visión única sobre el uso del lenguaje. Comprender el idioma como algo dinámico es fundamental para integrarse a un proyecto tan ambicioso como el Daitokai. Piensen en ello cada vez que hablen. Cada palabra encierra una historia, una belleza y un cariño que la hacen única. Pero lo más importante es que el usar las palabras adecuadas necesariamente tiene que ver con que el otro las comprenda. No sean como Majime y usen las palabras de acuerdo con el entorno en el cual están platicando. Regresando a la obra, después de un gran esfuerzo, al fin llegamos a la última etapa de la creación del Daitokai, acercándonos al final de esta hermosa obra. Todo parece ir sobre ruedas: el conteo de palabras, el balanceo, la elección del lugar de impresión e incluso la estrategia de venta. Pero justo en medio de todo, se descubre que falta una palabra, una omisión que resuena en la mente de Majime, que lo hace pensar: ¿y si aún faltan más? Ante la magnitud de este hallazgo, Majime toma la difícil decisión de comenzar desde cero el cuarto borrador para asegurarse que no falte ninguna palabra. Esta medida, que implica la incorporación de más personal, se convierte en una auténtica carrera contra el tiempo, sensación que se intensifica al enterarse de que Matsumoto está en el hospital. Recordemos que ya en el capítulo 9 se evidenciaba un deterioro en la salud de Matsumoto, hasta el punto de que se le obligó a irse a casa. Dada la aparente gravedad del asunto, el equipo se toma un breve descanso para visitar. La reunión es tranquila. Matsumoto no se encuentra en una situación crítica, sino que está en el hospital para realizarse algunos estudios de rutina. Con cierto alivio, el equipo retoma el trabajo, aunque en secreto llevan la carga del retraso en los planes del Daitokai, la obra maestra de Matsumoto. Durante la titánica tarea de revisar el cuarto borrador, la narrativa rinde homenaje al cariño, la dedicación y el esfuerzo que cada miembro ha invertido en el proyecto a lo largo de los años. Al mismo tiempo se recuerda que esta labor no es nada sencilla. Algunos trabajadores han llegado a dormir en la oficina para seguir avanzando. Esta situación, insostenible a la larga, obliga a todos a tomarse un merecido descanso. Recuerden, respeten sus derechos laborales. En cada casa se aprecian detalles sumamente interesantes. Por ejemplo, sabemos que la casera ha fallecido, lo cual, considerando que han pasado 14 años, resulta comprensible. En medio de esta situación, se produce una conversación reveladora entre Majime y su esposa, en la que surge un comentario sobre Matsumoto. Majime señala que parece que él no ha envejecido y suelta una frase que me parece maravillosa: quizás el dedicarle tu vida a algo te libera del mundo. El tema de la pasión es recurrente en el anime, y el tratamiento que le da Funeguamu es especialmente realista. La obra entiende que la pasión no es algo intangible o meramente ideal, es una fuerza que todos poseemos de una forma u otra. Claro que algunas personas tienen convicciones o pasiones más específicas y limitadas, e incluso más fuerte, pero lo fundamental es saber compartirlas.
Matsumoto no solo parece inalterable en cuanto a su edad por su pasión, sino también por su capacidad para aplicarla y transmitirla. De lo contrario, el estrés y la ansiedad de guardar todo para uno mismo le habrían pasado factura. Por ahora, Matsumoto parece fuera de peligro, ya que pronto recibirá el alta del hospital. Y las buenas noticias no se detienen. Al final, se ha terminado la revisión del borrador, e incluso se han aprobado los diseños para empastar el Daitokai. Lo más hermoso de todo es que cada persona involucrada en el proyecto se siente reflejada en él. A pesar de la ardua y difícil labor, el equipo desea ser convocado nuevamente si surge otro desafío similar. Insisto, lo más bello de las pasiones es cuando se comparten e influyen en las demás personas. Y con esto, llegamos al último capítulo. ¿Están preparados? El Daitokai inicia su proceso de producción, su nacimiento, tras años y años de incansable trabajo y pasión. Entre todos, Matsumoto es uno de los más interesados en conocer cada detalle. En una de las secuencias más conmovedoras, él reflexiona sobre cómo, al igual que el lenguaje, el diccionario es un ente vivo que debe evolucionar y ser revisado con el tiempo. Es un proyecto destinado a perdurar, aunque Matsumoto confiesa que no podrá disfrutar de ese futuro, pues padece cáncer de esófago. Enfrentarse a la fragilidad de la vida puede sumirnos en la confusión, pero como bien expresa Majime, esta incertidumbre es natural. Nunca podemos estar seguros que la decisión que tomamos es la correcta, ni de que las palabras que elegimos transmitan con precisión lo que queremos decir. Estamos a la deriva en un vasto océano, pero en ese viaje se aprenden lecciones invaluables. El paso del tiempo nos recuerda que la historia que nos cuenta esta obra no se trata únicamente del proyecto, sino también de las personas. Vemos a Majime compartiendo momentos entrañables con su esposa, y a Mitsuya desempeñándose no solo como un dedicado esposo, sino también como un cariñoso padre de dos gemelas, sin perder su característico humor y tranquilidad. Finalmente, se materializa el fruto de su esfuerzo. La primera edición del Daitokai está a punto de imprimirse. Un desafío logístico enorme dado el volumen de páginas, pero que refleja el compromiso inquebrantable del equipo. Sin embargo, un duro golpe sacude a todos. Durante el proceso, Majime recibe una llamada que nos deja helados. Me acaban de informar que el señor Matsumoto ha fallecido. Lejos de representar el final del proyecto, la pérdida de Matsumoto se convierte en un legado imborrable. Su pasión y compromiso se han transmitido al equipo, que continúa avanzando con la determinación de honrar su memoria. El Daitokai se publica, y el final de esta obra es tan maravilloso que casi resulta indescriptible. La escena final entre Majime y Mitsuya, en la que comprenden por qué se complementan, la carta que Matsumoto dejó y sobre todo, las palabras de Majime sobre el legado que perdura, son el broche de oro de una obra que no se puede describir, sino que ustedes mismos tienen que vivirla. Reitero, Fune wo Amu es sin duda uno de los animes más humanos que se pueden encontrar. No solo explora el lenguaje o la meticulosa tarea de editar diccionarios, sino que también nos habla de metas a largo plazo, pasiones, amor, amistad, vínculos y fundamentalmente, cooperación. En un mundo que necesita desesperadamente de este valor, la cooperación, confío en que, después de ver esta obra, ustedes podrán incorporarlo en sus propias vidas. Pero recuerden siempre que ningún camino debe ser transitado si éste no tiene corazón. Por mi parte, espero haber escogido las palabras justas para transmitir la belleza de esta obra, y sobre todo, espero poder animarlos a descubrirla por ustedes mismos. Pero, ¿y tú qué dices? ¿Te gustó Fune wo Amu? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Gracias por acompañarme en esta plática. Espero poder contar contigo en el siguiente podcast. Recuerda, por favor, suscribirte, dejar algún comentario, sea donde sea que lo estés escuchando. En Spotify ya se puede dejar comentarios y también calificar este capítulo ya sea con 5 estrellas o con tu me gusta en YouTube. Y nuevamente les agradezco por su paciencia. Gracias por acompañarme nuevamente. Espero que tengas un gran día. Yo soy Shion Sama. Hasta la próxima aquí en Anime de Mente.